Buenas tardes, presidente, compañeras y compañeros. Tres aspectos que me parece importante señalarlos para pasar, como se decía acá ya, a propuestas concretas que nos permita viabilizar la aprobación de esta ley, que cumple también tiempos políticos. Alguien decía, entiendo que en el anterior debate, de que tenemos un tiempo político establecido en la Constitución y que es precisamente la posición de las autoridades locales, prefectos, alcaldes, consejeros, juntas parroquiales, un 14 de mayo, que coincide con un mandato aprobado en las urnas del pueblo ecuatoriano, en donde también se deberá posesionar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si queremos eliminar o queremos ir dejando a un lado todas aquellas, inclusive presunciones, que se hace de que pudiéramos estar infringiendo ciertas normativas respecto de si esta normativa se aprueba después del año que tiene que ver con la normativa vigente para las elecciones. Por lo tanto, ese es el primer antecedente que invoco para hacer el esfuerzo para que toda la diversidad política que expresa esta Asamblea pudiéramos llegar a un consenso en el cumplimiento de ese mandato. El otro aspecto que me parece fundamental señalar es de que la representación política que ostentamos en esta Asamblea Nacional tiene un mediador que hay que reconocer, que son los partidos políticos. Y los partidos políticos hacen uso de su capacidad de seleccionar candidatos y de poner a consideración del pueblo ecuatoriano la elección. Eso precisamente se elimina. No hay esa mediación que permita justamente regular el número de participantes y, sin embargo, las elecciones siguen siendo directas, universales y secretas. Entonces, hay que anteponer ese mediador en condiciones en que hoy los partidos ya no participan y ya no hacen esta preselección. En este caso, el interés mayor es la participación ciudadana con candidatos y candidatas que provengan desde ese espacio y que podamos elegir los ciudadanos. Y el tercer elemento, de que precisamente estos candidatos o candidatas a integrar este Consejo Ciudadano tienen que tener una valoración mínima necesaria de coincidencia comparativa para que puedan cumplir las funciones de combatir la corrupción, trabajar por la transparencia, promover la participación ciudadana más amplia. En ese sentido se justifica algún nivel de mediación y de preselección sin que esto signifique el que se atente contra este principio que es la participación universal y secreta de los ciudadanos. Con esas consideraciones me permito hacer las siguientes observaciones al informe y recoger y apelar a lo que ya decía el compañero presidente de esta comisión ocasional. Aún estamos a tiempo, inclusive, de llegar a un consenso en donde el interés nacional esté de por medio y no necesariamente las visiones particulares. Aquí en esta Asamblea habemos algunos grupos políticos que pensamos diferente, pero que sí es necesario llegar a un punto de consenso en donde el interés mayor sea el que prime. Y me parece importante destacarlo, lo que ha dicho el presidente de la comisión ocasional. Habrá que, a la falta de coincidencias, establecer un mínimo necesario que permita finalmente tener un diálogo y una respuesta. En los articulados, la primera observación que me parece fundamental hacerlo, en el artículo 19, en donde no únicamente tiene que referirse a la verificación de requisitos,
Recordemos que no solamente requisitos, que también hay inhabilidades y hay prohibiciones. Por lo tanto, cualquier verificación o cualquier mecanismo a utilizarse tiene que cumplirse con estos dos aspectos: requisitos, pero también verificación de prohibiciones e inhabilidades. Me parece también trascendental en el artículo 32 del proyecto de ley advertir, si no hay esta mediación de los partidos políticos que tienen sus símbolos, sus números, habrá que establecer en la propia ley, o al menos puntualizar, para que el organismo electoral encargado de las elecciones advierta quién va a estar primero en la papeleta, quién va a estar segundo, quién va a ocupar el décimo lugar, el lugar 100, el lugar 120. Tiene que hacerse durante un mecanismo que permita justamente una imparcialidad. El primero generalmente de una lista, querrámoslo o no, tiene esas posibilidades mayores frente a otros. Por lo tanto, deberíamos ya imprimir en la propia ley un criterio que permita transparentar de que esta debe ser, al menos se propone, en orden alfabético, capaz de que una vez identificada la ubicación se pueda en la propaganda y en la promoción electoral referirse al número de la ubicación. El otro aspecto que me parece también trascendental es en el artículo 23 respecto a la postulación de los candidatos y candidatas. Se ha planteado aquí una alternativa de los distritos. Si es que no hay ese consenso, esto va a ser inútil realmente que se le viabilice técnicamente. Por lo tanto, se ha planteado que sea la alternativa de la rigurosidad de los requisitos. Pero al mismo tiempo, esta rigurosidad tiene un riesgo de dejar afuera precisamente a esto que implica no solamente la pluralidad, sino hace la diferencia en estos nuevos momentos y los resultados de un proyecto de inclusión importante que vive el país. Me refiero a la presencia de hombres y mujeres y de los derechos, no solamente individuales, sino también de los derechos colectivos, porque este país tiene pueblos y nacionalidades con derechos constitucionalizados. Entonces, en ese sentido se plantea que en el artículo 23, si se deja a un lado el tema de los distritos, deberá contemplarse que la elección a consejeros y consejeras se realizará de las postulaciones presentadas por las organizaciones sociales y ciudadanas y ciudadanos a título personal que vivan en el país o en el exterior, en los términos y condiciones que determina esta ley, no en las condiciones que determina el CNE, porque ahí justamente hay el riesgo que se advertía en este momento de que cualquiera otra normativa secundaria puede alterar la que estamos debatiendo. Por lo tanto, tendrá que decir de acuerdo a los términos y condiciones que determina esta ley. Y en el mismo artículo, las organizaciones sociales no podrán auspiciar a más de una persona. En el artículo 2, referente a la conformación... Tiene un minuto, asambleísta. ...del Consejo de Participación Ciudadana, en el artículo 19, respecto a la conformación, se debe hacer hincapié e insistir que el Consejo de Participación Ciudadana estará integrado por 7 consejeros y consejeras principales y 7 suplentes, elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, conforme al régimen de elecciones establecido en esta ley. Estos consejeros y consejeras ejercerán sus funciones durante un periodo de 4 años y podrán postularse a título individual o con el auspicio de las organizaciones sociales, advirtiendo lo que se decía hace un momento, que estos candidatos que cumplan la verificación de requisitos del Consejo Nacional Electoral y de las inhabilidades no deberán encontrarse inmersos en esas prohibiciones
que están establecidas en la Constitución y en la ley, garantizando además la representación paritaria de hombres y mujeres y la inclusión de candidatos y candidatas identificados o reconocidos provenientes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. Yo creo que hay que advertir que cualquier decisión, estas son las reglas y los principios que no debemos olvidar. Muchísimas gracias.